Si alguien escucha esta grabación, todo está perdido. O tal vez no. El episodio de hoy, primera transmisión después del desastre. Presentación, porque ahora sí tengo que dar una presentación porque ya el siguiente mes se cumplen 2 años que grabé este show. Este programa es Modo Protegido, el show del autoproclamado programador de videojuegos. Mi nombre es Mario, como el Mario Bros. Y las redes sociales son el Twitter, o X como le llaman ahora, Modo Protegido, todo pegado y con ceros en lugar de OS. Y creo que tengo que agregar algo más a la presentación que debí de haber puesto desde el primer día. Hay una cierta página de internet donde escribo cosas sobre programación en ensamblador. Bueno, hay poco código y muchas vivencias. Esa página es asm86.wordpress.com. Sí, en casi 18 años no he querido comprar el dominio. Tal vez lo haga cuando tal cosa sea rentable, pero vamos a ver que no todo se paga con dinero. Bueno, suficiente presentación por hoy. Pero bueno, ¿qué pasó en estos 2 años? Bueno, pasaron cosas muy malas. Tan malas que no necesito el autosave para poder recordarlas. Tuve grandes pérdidas. Y hubo cataclismos de esos que son tan grandes que te obligan a redibujar los mapas. Y todavía falta lo peor. Pero bueno, no tengo mucho ánimo para detallar todo lo que pasó entonces, porque realmente a ustedes no les beneficia ni les perjudica saberlo, salvo una cosa. Verán, durante ese tiempo y poco antes estuve en tan malas condiciones que desarrollé una enfermedad bastante seria. El asunto es que, para que bueno, no diría enfermedad, es más bien como una herida que me causaron durante tiempos difíciles. Estos tiempos cercanos, y ahora necesito tomar una medicina que, aunque es barata, no la debo dejar de tomar. De lo contrario, me puede pasar lo que, si vieron las películas del Vengador del Futuro o Telépatas, se pueden dar una idea de lo que me puede pasar si no la tomo. Claro, tal vez no sea tan espectacular, pero el efecto para mí va a ser el mismo. Lo bueno es que es barata. Todo esto me pasó por descuidar mi salud. Estuve viviendo demasiado tiempo en el nivel de salud 0 de 4. Bueno, 0 de 3, pero son 4 niveles. Ya saben, los programadores nos gusta contar desde 0, por aquello de los offset. De acuerdo con lo que dicen los médicos, la medicina no cura, solo me da tiempo para poder hacer algo. Lo que sí me va a curar es volver a subir los niveles de salud a los niveles más altos, 2 y 3, pero no va a ser fácil. De hecho, pude haber regresado a grabar desde el año pasado, pero todavía estaba demasiado débil. De hecho, si escuchan las últimas grabaciones, pueden escuchar que mi voz suena mucho más cansada. Me voy recuperando, pero todavía estoy muy lejos de tener una capacidad física aceptable. Pero bueno, al menos ya puedo salir a la calle y levantarme del suelo sin agarrarme de nada. Para mí eso es un triunfo. En estos 2 años que estuve ausente pasaron más cosas relacionadas con la programación. Bueno, es de las que les voy a hablar. Tal vez lo más interesante es mi regreso a donde todo empezó. Cuando empecé este programa yo grababa desde lo que llamamos el centro de operaciones, que es una vivienda separada de donde vivía originalmente. Allá tenía bastante más paz. Lo único malo es que estaba demasiado aislada de la civilización y para cualquier cosa que tuviera que hacer, que tuviera que ver con interactuar con humanos, me tomaba demasiado tiempo. El lugar donde todo empezó, allá hace mucho tiempo, fue el que ahora lo llamaremos el Centro de Operaciones Primigenio. El Centro de Operaciones Primigenio fue el lugar donde aprendí a programar. Bueno, donde vivía cuando aprendí a programar. Y estuvo abandonado, por lo menos esa parte de la construcción, durante más de una década. Lo reconstruí, pero todavía dejemos lo que la gente más nariz respingada no le gustaría entrar. Al menos ya no tengo que preocuparme por alguna plaga que necesite licencia para poder manejar. Bueno, el asunto es que como ahora tengo 2 centros de operaciones, la cuestión logística se me complicó. Necesito mover demasiada carga para el Vulture y la dropship no puede avanzar por esos lugares a esos horarios. Y bueno, a la dropship todavía le falta mucho mantenimiento, así que tuve que improvisar algo para poder moverme entre esos 2 lugares. El sistema se llama Las Noches Rodantes. Creo que el nombre es bastante explicativo sobre cómo moverse de un lugar a otro y cuándo, pero ya hablaré de eso tal vez en un episodio futuro.
El centro de operaciones primigenio tiene ventajas y desventajas. La principal ventaja es que está mucho más cerca de la civilización y me permite hacer más cosas que no podía hacer en el centro de operaciones moderno. Lo malo es todo lo demás. Es muy complicado de mantener y hay varias amenazas muy cercanas. Tal vez la peor de todas es un circo de fenómenos que se instaló en otoño pasado, en octubre del 2025. A partir de eso, el aire del centro de operaciones se vuelve irrespirable durante las tardes. Bueno, resulta que en ese circo sacan a los fenómenos a... Bueno, ya saben lo que hacen los dueños de los perros cuando dicen que los pasean y el aire dentro del centro de operaciones se vuelve irrespirable. Todavía no consigo modificar el sistema de ventilación para ocuparme de esa amenaza. Ese momento lo llamamos aquí como la hora de los pinacates. Para los que no son de México o no saben mucho de cultura tradicional sobre insectos, los pinacates son pequeños insectos parecidos a escarabajos que cuando son aplastados lanzan un olor horrible que mucha gente no resiste. Pero bueno, no entremos en detalles, que de hecho, al momento de grabar esto todavía faltan unas 3 horas para que empiece eso. Recordatorio, no dejar alimentos descubiertos durante esa hora. Bueno, eso fue el regreso a donde todo empezó, el Freak Show y las noches rodantes que me permiten mover suministros y cosas de un lado a otro. ¿De qué otra cosa puedo hablarles que pasaron en estos 2 años? Bueno, y otra que no detallé y espero que no se preste a malentendidos. Estoy en algo como lo puedo explicar para evitarme problemas. Digamos que en noviembre del 2023 me inscribí a un curso de... Yo eufemísticamente lo llamo curso para cazar vampiros. No, claro que no. No voy por ahí con una estaca de madera y una ristra de ajos en el cuello buscando gente pálida en las noches. No, claro que no. Pero en ese curso me han enseñado cómo enfrentar muchas cosas bastante oscuras de las que antes no tenía defensa. Es más, probablemente de no haber entrado en ese curso en ese entonces, el 2024 habría sido mucho, pero mucho peor. Es increíble cómo, bueno, una frase en la que creo que ya había mencionado alguna vez, el mal no es algo que se pueda destruir con armas. Por muchas armas que tengas y mucho que destruyas, el mal siempre vuelve. Así que hay que combatirlo de otras maneras. Y bueno, esos eran cosas que ni siquiera era yo consciente que eran amenazas directas. De hecho, para que esto no se vuelva un programa así como los de la mano peluda, voy a hacer una rápida referencia a los tipos de daño en modo protegido. Ya haré un episodio al respecto. Recordemos, modo protegido se ve a sí mismo como si fuera un videojuego. Probablemente uno de estrategia en tiempo real con toques de RPG. Bueno, los 4 tipos de daño son cinético, energía. Habría pensado electromagnético, pero era muy complicado describirlo. Además de que dejaba fuera el fuego. Era cinético, energía, químico-biológico y cognitivo. En este caso, el entrenamiento que estoy recibiendo desde el 2023 y que a este principio del 2026 todavía está lejos de acabar, me permite defenderme de daños cognitivos. Realmente con este entrenamiento no puedo causar daño cognitivo, a menos de que se trate de algo muy muy oscuro. Y no estoy seguro si... Bueno, ya saben. En otra época se decía que la gente estaba poseída cuando en realidad eran diversas enfermedades. Pero eso ya entra en daño químico-biológico. Se va a poner interesante el daño cognitivo porque también afecta el software. Y se puede decir que programar es una batalla de daño cognitivo entre la computadora y el usuario. ¿Qué otra cosa puedo agregar? Bueno, relacionado con modo protegido, otro tema interesante es el de el cubo de la desesperación. Verán, sin contar los dispositivos portátiles, tengo 3 computadoras en uso. Inclusive cada una tiene nombre. La computadora en la que estoy grabando esto es el Outpost, o puesto de avanzada. Es una laptop bastante poderosa en su tiempo, ya tiene algunos años, pero a nivel hardware es lo mejor que tengo. No puedo decir lo mismo a nivel software porque es una laptop con Windows. Una G5 para quien le interese eso, comprada en el 2020. La otra es la jaula de Ícaro, una PC de escritorio basada en Linux en la que estoy usando para
Todo lo que no tenga nada que ver con programación y básicamente para mantener ahí toda la basura. Y bueno, en otra época tenía otra computadora laptop de 32 bits, que de hecho era la que usaba cuando empecé este programa y también cuando escribía en internet. Pero esa computadora ya la pensaba utilizar para programar, pero como su procesador es de 32 bits, ya su código no me serviría de nada para computadoras modernas. Dejémoslo en que ya es retro. Y sí, aunque hay computadoras modernas que son retrocompatibles, no tiene caso manejarla más que por motivos meramente históricos. Y bueno, el problema era ese. Necesitaba una computadora que me sirviera para programar. Originalmente el Outpost servía para eso. El problema es que los Windows modernos son... No tengo que detallar lo que ha pasado con los Windows del 10 al 11. O sea, se están volviendo improgramables. Y por un tiempo no voy a necesitar programar directamente para Windows porque las herramientas que necesito no van a salir como tal al público. Al menos no como un producto comercializable. Tal vez las suba como open source. Y bueno, eso me trajo otro problema. No puedo programar en la jaula de Ícaro porque eso es como ponerse a trabajar en un lugar lleno de... ¿Qué puedo decir? No es el mejor lugar para trabajar, además de que la computadora está bastante más allá que acá. Y la otra que tenía Windows, ya dije, Windows se volvió improgramable. Entonces necesitaba una tercera computadora con Linux, pero 2 detalles, tal vez 3. 1. No tenía suficiente dinero para pagar $2,000 por una computadora avanzada como lo fue el Outpost. Necesitaba moverse, pero una laptop no me iba a servir porque es difícil de actualizar. Y tercero, debía ser inmune al efecto Ícaro. ¿Qué hice? La primera opción fue una de esas PC mini que se pueden sostener en la palma de la mano y simplemente viajar de un lugar a otro, de un centro de operaciones al otro, y conectarla a una base con monitor, teclado y todo el demás hardware. Pero esas computadoras son muy difíciles de actualizar, y un detalle que debe de tener esta computadora es que debe de ser actualizable lo más rápido posible. Cada generación de procesadores que aparece no solo es más rápida que la anterior, bueno, a veces es más lenta, dependiendo con qué lo compares, sino que traen instrucciones nuevas. Entonces, si Intel saca un CPU con instrucciones nuevas, y yo programo esas instrucciones en un CPU que no las reconoce, no van a funcionar. Necesito cambiar el procesador cada que a Intel se le ocurra poner nuevas instrucciones, o peor aún, quitar las que ya tiene. Pero claro, los procesadores solos de por sí son caros, y cambiar el procesador muchas veces implica cambiar también la tarjeta madre. Entonces, ¿qué hice? Bueno, eso también me evitó el problema del efecto Ícaro sin querer. La decisión final fue utilizar una de esas PCs, bueno, no es una PC, es una PC armada, con el gabinete más pequeño que pude encontrar, porque el plan era viajar de un lugar a otro. Y la tarjeta madre es una tarjeta madre mini ITX con CPU integrado. Un humilde Celeron, bastante lento, pero con un conjunto de instrucciones lo suficientemente avanzado como para no tener que cambiarlo en un buen rato. De ese modo, cuando tenga que cambiar el procesador, puedo cambiarlo con todo y tarjeta madre, y aproveché unos módulos de memoria que había desechado de la jaula de Ícaro. Bueno, el asunto y por qué el nombre del cubo de la desesperación. La obvia referencia es de las películas de Hellraiser de la configuración de los lamentos. Sí, ya sé que dije del caos en la página, pero no estaba muy consciente cuando lo escribí. Uno de los primeros gabinetes que consideré era un gabinete que era cúbico. El problema es que después encontré uno mucho más pequeño que se prestaba mucho más para poder llevarlo de un lado a otro, pero se le quedó el nombre de cubo. ¿Y por qué de la desesperación? Bueno, pues porque mi situación no es lo que se dice bonita. Pasaron muchas cosas malas que, bueno, ya dije todo el drama de los años pasados, 2024 y 2025. Todo indica que las cosas se van a poner peor, así que tengo que recuperar mis puntos de vida lo suficiente para volver a funcionar y encontrar, bueno, ya saben que el peor final de modo protegido no es la pérdida de la existencia física. Eso sería terminar como un héroe. El verdadero final malo de modo protegido es terminar como un adulto responsable que se gana la vida honradamente. De hecho, sospecho que estos daños físicos me los causé en el año de la humillación que tuve que hacerlo. Insisto, no sé cómo los normies sobreviven más allá de los 25 años. Eso de estar quieto en una oficina y quieto al viajar, y luego quieto al sentarse a
Tratar de distraer la mente con una pantalla es terrible. Mi modo de vida actual demanda mucho más esfuerzo físico, o al menos lo demandaba antes de enfermarme. Pero bueno, vamos a ver qué más dice. Les explicaba de por qué el cubo. Bueno, cubo porque el diseño original era un cubo y desesperación porque las cosas no están bien. Pero, al igual que la configuración de los lamentos, este cubo es una especie de rompecabezas que me promete salir adelante de esta situación. En uno de los escritos que no llegué a publicar lo llamaba la promesa de poder. El concepto de la promesa de poder es simple. Quieres hacer algo, buscas la manera de hacerlo y encuentras que es posible lograrlo. Esa emoción de voy a conseguir esto que me va a permitir hacer esto otro es la promesa de poder. Y es lo que te puede mantener, en situaciones muy desesperadas te puede dar un motivo para vivir. En situaciones más relajadas sería como perseguir algo que quieres. Todos deberían tener algo así y no nada más estar viviendo porque sí. Pero eso ya depende de cada quien. Y bueno, dentro del cubo de la desesperación está la clave para poder sobrevivir y salir adelante. Pero también hay mucha desesperación. Escribir código que a nadie le importa. O que cualquier forma de poder, como dicen, ganarse la vida honradamente está completamente disociada de esto. Pero al menos dentro de la desesperación me da un motivo para seguir adelante. ¿Qué más puedo pedir? Bueno, otro punto interesante. Además del cubo de la desesperación, tal vez lo más interesante que ocurrió en este periodo no registrado fue la Operación Tridente. Tal vez haga un episodio en un futuro solamente para documentar lo que pasó. Aunque bueno, tengo que admitir una cosa. Descubrí algunos asuntos, descubrí algunas cosas que mi egoísmo tal vez no me deje compartir o disimule algunos detalles, pero tomando en cuenta que casi nadie escucha este programa y que los pocos que lo escuchan son gente bastante con la que me podría llevar. Hablaré de eso en el siguiente episodio. Gente que aprecio, inclusive si no los conozco. Tal vez libere más información, pero me guardaré una o dos cosas por ahí para salir algún día. Bueno, ¿en qué consistió la Operación Tridente? Antes de entrar voy a recordarles una cosa. Todo este asunto del Paint procedural, el cubo de la desesperación, la programación en Linux y otros detalles que verán más adelante, tienen que ver con algo que quiero hacer desde hace casi una década, pero he fallado miserablemente cada que lo intento, al menos hasta ahora. El concepto original era el antiguo proyecto Reanimator. La idea del proyecto Reanimator era construir una serie de tecnologías que permitieran hacer arte sin necesidad de ser un artista como tal. Enseñarle a la computadora a dibujar. No estoy hablando de inteligencias artificiales. De hecho, no he profundizado en ese tema hasta ahora, al menos no en lo que ahora llaman inteligencia artificial. La IA es un tema que tiene décadas. Desde los años 50 ya se había empezado a hacer cosas. El concepto del proyecto Reanimator era hacer un software que ayudara a dibujar a alguien que no sabía dibujar. Y bueno, si sabía dibujar, pues igual mucho mejor. El concepto es que el software de dibujo está hecho para artistas. Gente que sabe sujetar un lápiz y moverlo de manera que haga algo bonito en una hoja. En cambio, el proyecto Reanimator era para alguien que realmente no sabe dibujar, pudiera aprender con ayuda de una computadora. Y bueno, la parte más siniestra del nombre viene por la historia de H.P. Lovecraft, de cómo el sistema aprende. Porque sí, el sistema es capaz de hacerlo, pero ya llegará su momento. Bueno, pero regresemos a la Operación Tridente. Hay 3 aspectos que no sabía cómo juntar. Había un eslabón que nos uniera que no lo podía encontrar. Los 3 aspectos, en este caso las 3 puntas del tridente, son: la primera es la programación. Ya saben, a escribir código que haga que la computadora haga algo. La segunda son los algoritmos gráficos, que como ya sabemos solo son matemáticas y cosas que parecen aburridas hasta que les encuentras un uso. Tal vez lo menos interesante de los 3 puntos, pero sin embargo muy importante. Y el tercero, ese es el más interesante de todos, es el dibujo tradicional. Porque sí, el proyecto Reanimator se supone que debe de ayudar a alguien a dibujar en tradicional. Y por dibujo tradicional me refiero por supuesto a papel, lápiz, tintas, colores de madera, que bueno, hay unos que son bastante caros, y
cualquier otra cosa que se me atraviese. De hecho, en el arte, entre comillas, de propaganda de la Operación Tridente, el logo de esta parte era una plumilla, para la gente que sepa lo que eso significa. De hecho, hay por ahí otro universo donde tal dispositivo se consideraba una especie de herramienta de élite. Algo así como los sables de luz de los Jedis. Pero bueno, tenía que encontrar una manera que unificara esas tres cosas. Conozco los algoritmos a nivel matemático para dibujar líneas, curvas y cosas primitivas gráficas, cosas sencillas. Y lo puedo programar en una computadora. Pero pues la computadora tiene su propio sistema para manejar las cosas. Tiene píxeles, tiene zonas de memoria donde se escribe, donde se puede organizar información. Y ya si tenemos más presupuesto, otro sistema dentro de otro sistema que tiene una barrera enorme que dice: no te voy a decir lo que yo estoy haciendo, tú nada más págame y yo lo hago. Ya sabemos que tratamos de evitar ese tipo de dependencias. Pero tarde o temprano las vamos a tener que manejar. Pero para eso esperen sentados. Conectar la parte matemática con la parte de computación es difícil, pero con los años se hizo. Lo que no sabía es cómo transmitir esos datos, obviamente sin una impresora, a una hoja de papel. ¿Cómo podía pasarle toda esa codificación de la computadora a la mano de un usuario? Lo primero que pensé fue utilizar transformaciones de coordenadas y herramientas clásicas de dibujo. Ya saben, regla, compás y cosas así. Funcionó, pero era exageradamente lento. Dibujar una sola línea podía tardar minutos. La cosa se puso emocionante después de unos experimentos. Una hoja tamaño carta, aproximadamente de 8.5 por 11 pulgadas, tiene unas medidas muy cercanas a las que tenía un monitor CRT de 14 pulgadas de hace ya bastante tiempo. Y, bueno, también la mano humana tiene una precisión limitada, pero la clave, sin entrar en tanto detalle técnico, después de algunos cálculos descubrí que una hoja tamaño carta tiene una resolución en píxeles, vamos a ver que no son exactamente píxeles, de 250 por 200. Eso ya dependiendo de si es vertical u horizontal. ¿De dónde salen estos números de 250 y 200? Pues de una hoja en papel milimétrico. Pero claro, no vamos a dibujar en papel milimétrico. Entonces necesitamos la guía del papel milimétrico en una hoja en blanco. ¿Cómo se logró esto? Bueno, y esto es uno de mis secretos que voy a liberarle a los muy contados que me escuchan. Esto se logró con ayuda de un acetato y una mesa de luz improvisada. Lo primero que hice fue mandar a imprimir una hoja de papel milimétrico en un acetato transparente. Salió mucho más barato de lo que yo esperaba. Luego improvisé una mesa de luz con una caja de plástico y un foco. Tengo que mejorarla. El acetato milimétrico se pone entre la mesa de luz y la hoja y ya con eso tenemos un área de 250 por 200 milímetros en la que podemos implementar los algoritmos directamente. Claro, la mesa de luz es muy útil y mucha gente le da bastante mal uso, pero en este caso funcionó bien. Pero todavía faltaban algunas mejoras. No se puede ir contando de milímetro en milímetro cada vez que buscamos una coordenada. Para poder aproximar más información se pueden utilizar varias capas más. Dependiendo del presupuesto y la situación, se podría utilizar más acetato, que es barato pero no es fácil de conseguir. Y la otra opción sería un cierto material. Iba a ser un chiste aquí, pero ese chiste me ahorro ese chiste. Solo digamos que le puse un nombre gracioso al material, pero incluso el nombre original de ese material se presta a muchos chistes. Bueno, ya lo sacaré en su momento. Por ahora quiero apostarle al olvido. O tal vez no. Bueno, ya saben, la Operación Tridente cumplió su propósito al permitirme ubicar un sistema de coordenadas en una hoja en blanco de manera eficiente. Y todavía se puede hacer más eficiente aún. Y bueno, la computadora no toca el papel. La computadora orienta al dibujante, entre comillas, y es el dibujante el que hace las cosas. Inclusive hasta podría ser un speed paint si supiera cómo configurar una webcam para eso. Tal vez lo haga. Y bueno, eso fue la Operación Tridente. Pero bueno, eso fue el pasado. Ahora veamos el presente y un poco del futuro de lo que está pasando en modo protegido. Hay algo que empezó ya el año pasado en cuanto recuperé las capacidades para poder hacer cosas básicas. Y por cosas básicas me refiero a programar. No sabía qué nombre ponerle a este arco de modo protegido, así que de momento lo llamo la Saga Antártica.
La saga Antártica tiene 4 fases. ¿Por dónde empiezo? ¿Por qué le puse a esta la fase Antártica? Como estoy programando con Linux, veo pingüinos por todas partes. Y donde viven los pingüinos, en la Antártida. Además, tengo esa sensación de soledad porque estoy conociendo mucha gente nueva. Pero bueno, la saga Antártica consta de 4 fases, una de las cuales ya empezó hace meses. Son Villa Pingüino, La Cosa de Otro Mundo, La Búsqueda de Kadat y la apertura de la cápsula. Esto lo voy a repetir tal cual lo escribí. Imaginen un laboratorio sci-fi en la Antártida, lugar de frío y pingüinos. En el centro del laboratorio hay una cápsula de la que, si todo sale bien, emergerá algo que sorprenderá a todos, porque nadie se lo va a esperar. Pero primero debo de ser capaz de traerlo, no sé si decir traerlo de regreso o traerlo por primera vez, porque no sé qué va a salir de ahí hasta la fecha. El objetivo final es abrir esa cápsula. Abrir es la parte fácil. Que lo que esté adentro salga como debe de salir es lo difícil. Y para ello necesito mucho trabajo. La fase 1, Villa Pingüino, consiste en crear un entorno de desarrollo en Linux. Como mínimo debe de tener compiladores, editores de assets, niveles y cosas que me permitan manejar proyectos. Y por supuesto lo que en otras grabaciones se llamó el Paint procedural, ya combinado con otros sistemas más avanzados y, obviamente, avances también, como dije, en dibujo en papel. El proyecto Reanimator como tal. Fase 2. La Cosa de Otro Mundo. La fase 1 de Villa Pingüino empezó hace meses. No estoy seguro de cuántos. Creo que batallé para seguir escribiendo cuando llegó el Circo de Fenómenos. Pero ya va relativamente avanzado. Todo el asunto de Villa Pingüino se está documentando en la página web donde escribo cosas de ensamblador. Por si no lo notaron en la presentación, es asm86.wordpress.com. Ahí hay 18 años de escritos, pero los últimos son sobre Villa Pingüino. También se documenta algo del cubo de la desesperación y hubo una pausa muy grande de la que todavía no se recupera el sitio. Si les interesa Linux, ahí hay mucho de Linux. Fase 2 de la saga Antártica, La Cosa de Otro Mundo. Lo interesante del proyecto Reanimator es que, ¿cómo lo puedo explicar de esta manera sin meterme en problemas? Si antropomorfizara este sistema que salió del proyecto Reanimator, sería una especie de cambiaformas humanoide. Imaginen una criatura que, no obviamente simplemente con verla, sino después de una interacción no muy agradable, puede copiar la forma de otras entidades. Puede obtener información sobre estas y usar esa información para su beneficio y convertirse en otra cosa completamente diferente basado en lo que capturó. Si alguien tiene una característica o habilidad, este sistema la puede replicar y utilizarla para su beneficio. La manera mala, por decirlo poco ética, de usar el sistema sería simplemente ir copiando lo que la demás gente hace, cosa que no sería muy agradable y no nos hagamos tontos. Ningún artista aprende de la nada. Todos aprenden de alguien que hizo algo antes. La única diferencia es que Reanimator es capaz de hacerlo en código, o por lo menos con unos sistemas ya definidos en papel. Recuerden, esto no es una IA y el producto final es hecho por una mano humana con instrumentos que ya existían hace 100 años. La mayoría de ellos. De ahí que esto se compare con esa película de la criatura que imitaba, si jugaron Among Us, tienen una idea de lo que estoy hablando. Para los que no conocen el juego, vean la película de La Cosa de Stephen King. También ocurrida en la Antártida, por cierto. Tal vez esta cosa me meta en problemas, por eso le tengo cierto respeto. Vamos a ver la fase 3. Aquí es donde nos ponemos Lovecraftianos. Aquí dice La Búsqueda de Kadat. Una vez que el proyecto Reanimator se haya completado, se probará con archivos más grandes, con objetivos más grandes. Aquí podría entrar la prueba de Turing, mencionada en la antigua campaña del pulpo, pero no se detendrá ahí. Este punto es en el que debería detenerme, pero quiero seguir adelante para ver qué pasa. Una vez que el sistema esté funcionando a tope, voy a usarlo para crear cosas. El primer campo de pruebas va a ser obviamente en modo protegido. Quiero sacar cosas que no sean simplemente grabaciones con una imagen estática. Al principio esa imagen estática irá cambiando por otras, y ya cuando el sistema avance más, tal vez hasta pueda hacer pequeños videos animados. Al ritmo que voy, eso va a tomar años. Malo es quedarse detenido.
no avanzar despacio. Una vez que el sistema pueda autoproducir cosas para autoconsumo, podría llamársele, podría sacarlo para ver si puede hacer más cosas. Y bueno, la parte más siniestra de la fase Kadat, y eso que es algo que debía haber hecho desde hace años, es simplemente moverme por territorios donde no debería moverme. Y claro, también convivir con gente con la que preferiría no juntarme. La fase Kadat es arriesgada, pero no es la peor. Suponiendo que funcionara, debería detenerme ahí y utilizar lo aprendido para hacer juegos. Pero todavía falta lo más interesante. Fase 4. La cápsula. No puede morir, lo que por siempre puede dormir. Si todo salió bien en las 3 fases anteriores, y estoy lo bastante demente como para seguir adelante, lo siguiente será abrir la cápsula, y la entidad que duerme en su interior despertará. A partir de ahí no tengo idea de lo que va a pasar. No sé cómo va a reaccionar la entidad al ser despertada, así que esperaré lo mejor, pero también me prepararé para lo peor. ¿Y ustedes? ¿Qué creen que podría salir de esa cápsula, suponiendo que toda la saga de la Antártida que tenga éxito? ¿Qué clase de criatura de pesadilla podría aparecer de ahí? Algo que ni siquiera podríamos imaginar, o tal vez ni siquiera lo que salga de ahí sepa cómo entró, si es que tuvo alguna existencia clara alguna vez. Las probabilidades de tener éxito son bajas, pero no son 0. Y hasta ahora hay 2 amenazas importantes, o tal vez 3. La primera es la salud. Debo mejorarla para poder resistir lo que viene. El segundo son problemas logísticos, como mover cosas en los 2 centros de operaciones y sobre todo mantener mi mente cuerda para resistir lo que viene. Por cierto, las hojas de las que estoy leyendo esto las pude escribir gracias a una estrategia que le llamo el Mindfy. Simplemente es hacer silencio. Ya hablé de eso alguna vez. Bueno, hablaré de la estrategia Mindfy en otra época. Basta con que sepan que tiene que ver con el silencio. Y número 3, la más interesante. ¿Me están observando? No hablo por ustedes. Ustedes obviamente son el público. Y lo que quieren es ver show. Algunos tal vez quieran ver programación, pero muchos de ellos no están aquí por eso, sino simplemente para ver qué cosa mala podría pasar. Hay otra cosa que tal vez me esté observando, y está muy relacionada con la saga Antártida y lo que va a pasar en la búsqueda de Kadat. Así que no sé si son simples paranoias mías por tratar de hacer que mi vida sea más emocionante, o realmente haya por ahí algún ojo entrecerrado que me ve con desconfianza. A tal entidad le invito a quedarse en el show. Ya pasó mucho tiempo desde el último programa. Según los registros, lo grabé a finales de marzo del 2024. Y bastante más tiempo pasó de otros eventos. Y el que muchos se hayan olvidado de tales eventos juega a mi favor. Como sea, espero poder grabar y escribir de nuevo. Pues si bien ya recuperé muchas de mis capacidades, me quedó claro que mi tiempo no es infinito. Y aunque Modo Protegido y la página de Ensamblador tienen muy pocas vistas, los lectores son muy importantes. Y si algo bueno va a pasar, seguro será con ayuda de los parasocios. ¿Que quiénes son los parasocios? Tal vez la pregunta correcta sea, ¿qué son los parasocios? Pero eso lo sabremos en el siguiente episodio de Modo Protegido. Por ahora, me toca cerrar esta grabación y esperar que la saga antártica tenga un buen fin, o por lo menos que pueda seguir adelante. A corto plazo se viene mucho Linux, que creo que a ese ojo entrecerrado que me está vigilando no le interesa demasiado. Así que tal vez acabe de cerrarse en un buen rato y se le olvide. Al menos hasta que yo lo despierte, como sea. Fin del archivo.